Hola bellas, bienvenidas a este nuevo episodio de Vidas Propias enfocado concretamente en finanzas, que es un tema que me está apasionando últimamente y que veo que tiene tremendo poder para nosotras y me gusta como hacerte partícipe de esto y además poder traer invitadas para que nos aporten cómo está siendo vivido este área en sus procesos, ¿no? Y en esta ocasión, de nuevo, invitamos a Patri para que nos comparta cómo ella lo vive, cómo ella lo ve y desde dónde ella nos lo trae y lo pone al servicio del mundo o de cualquier mujer o hombre que sienta abrirse y ser acompañado, o sea, tener compañía en el proceso de integración. Así que para empezar, antes de dar al play al compartir con ella, me gustaría ponerte la escena de una serie en la que hablan de un tema precioso y vamos allá. Por eso sigo trabajando tanto a mi edad. Solo intento pasar el tiempo. Estuvimos casados 53 años. 5 hijos, 11 nietos. Pero perdimos a nuestro primer hijo en el parto. Por eso me metí en esta profesión, la verdad. Me he pasado 5 décadas trayendo a bebés al mundo, más de los que puedo contar. Pero te aseguro que no pasa ni un solo día en que no piense en el hijo que perdí. Y ahora soy un viejo. Me gusta pensar que por el niño que perdí, por el camino en el que me embarcó, he salvado a innumerables bebés. Quiero pensar que tal vez algún día seas un viejo como yo. Aburriendo a un joven, explicándole cómo cogiste el limón más amargo que puede ofrecerte la vida y lo convertiste en una limonada. Si puedes hacer eso, podrás llevarte 3 bebés a casa de este hospital. Solo que no como pensabas. No sé si eso ha sido profundo o senil, pero había que decirlo. Tu mujer seguirá dormida un rato. Ve a ver a tus bebés. Están deseando conocer a su padre. Creo que tienen un abuelo. Tremenda serie, tremendo clip que luego está presente durante toda la serie. Se llama This Is Us y está en Prime Video para la que sienta curiosidad de indagar un poco más. Y vale, Natalia, ¿cómo vinculas esta relación y esta referencia a ese momento, ¿no? Como, no te voy a hacer más spoiler, pero un momento muy clave en la historia de los protagonistas de la serie. Pues me parece que es una filosofía de vida preciosa, que además acompaña y esta serie tiene un toque emocional, familiar y de profundidad hermoso. Y vamos, después de esta emoción, si no la has visto, te la recomiendo 100%. Cómo poder vincular esta afirmación, ¿no? Esto que le dice uno de ellos, un médico al protagonista, a uno de los protagonistas. Y te quiero contar por qué lo vinculo con el dinero. Pues yo estoy reviendo esta serie por segunda vez y estoy leyendo también Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y cuando lo estoy leyendo hay un capítulo que habla concretamente de un párrafo que te voy a compartir. Y aquí estamos poniendo también un poco de contexto al tema y viéndolo desde diferentes puntos, ya que hacer limones de las cosas que nos pasan, de los aprendizajes que tenemos, me parece puro oro. Vamos allá, lo encontré.
Sé que habrá auges en el mercado y que también habrá colapsos. Quiero desarrollar mi inteligencia financiera de manera continua porque con cada transformación del mercado, algunas personas terminarán de rodillas suplicando que no les quiten el trabajo. Mientras tanto, otros tomarán los limones que la vida les ofrece, a todos nos regala de vez en cuando alguno, y los convertirán en millones. Eso es inteligencia financiera. Y lo uno a que al final somos un todo. Y si vienes como yo de no estar haciéndote responsable de tu parte financiera, me encantaría que a partir de hoy algo hiciese clic en ti y empezaras a mirar tus finanzas personales, el dinero que entra y el que sale, el dinero que eres capaz de generar y en qué estás invirtiendo tu tiempo y tu atención y tu energía para generar ingresos, para generar activos, como dice el libro, de una manera inteligente y siendo lo más coherente y honesta que puedas. En mi caso, yo ya llevaba tiempo como sabiendo que algo me faltaba, ¿no? Un clic interno. Y siento que ha sido este de lo económico. Así que te invito a quedarte, a escuchar también la entrevista a Patri y luego al final te voy a compartir una cosa que me ha volado la cabeza respecto a los arquetipos y el dinero y también vamos a destruir creencias limitantes y a construir unas nuevas, a reformularlas y te invito a que puedas escribirlas, a sacar un rato y a dedicarle tiempo a resignificar tus creencias respecto al dinero y a conectarte con la abundancia que ya eres, tanto en el plano material como en los planos sutiles, como en todas las partes que conforman tu ser humana, que es muy amplia. Así que vamos con Patri, 3, 2, 1, adelante. Bueno, una vez más, me encanta compartir contigo, Patri. De hecho, he estado viendo que nuestro primer episodio juntas fue el 6 de octubre de 2022 y ahora casi 2 años después nos encontramos de nuevo compartiendo. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas? Pues muchas gracias. Me apetece un montón tener esta conversación y sabes que a mí además me gusta mucho hablar de dinero y tener espacios donde podamos hacer esto públicamente me emociona mucho porque creo que también vamos rompiendo cosas, ¿no? Mujeres hablando de dinero en la esfera pública sabiendo que esto lo van a ver otras personas. Creo que dan otro matiz a las conversaciones y bueno, pues espero que lo que salga de aquí pueda tocar alguna mente y algún corazoncito ahí fuera. Así que bueno, ilusionada estoy, sí. Buah, me encanta y me encanta poder compartir lo que sucede cuando tú y yo nos encontramos y ponemos toda nuestra experiencia y nuestra pasión en común. Hoy vamos a hablar de finanzas y mujeres, de esta inteligencia financiera o qué sucede cuando nosotras nos planteamos el tema de mirar hacia esa patita de nuestra vida, que es el dinero, y cómo eso nos mueve. Pero primero quiero poner un poco en contexto quién es Patricia y por qué eres tú una de las personas clave en mi proceso que me ha traído esta visión, ¿no? De volver a hacerme cargo de ese poder, de ser capaz de mirar esa parte después de que en mi vida no ha sido una de las prioridades, pero ahora me estoy dando cuenta de que es una parte esencial. Justo antes de empezar a grabar, te lo decía muy sincera y honestamente. ¿Quién es Patricia y por qué hablas de esto? Pues bueno, la razón por la que hablo de esto es que me es inevitable, porque ha formado parte de una forma muy natural de mi propio proceso de cambio profesional y cuando, pues bueno, hace muchos años ya me di cuenta de que la carrera profesional que había elegido había algo que no me terminaba de cuadrar y yo estaba pasando por un momento de, pues bueno, de salud mental bastante complicado. Una de las cosas que me vinieron fue, joder, no me quiero quedar atrapada en un trabajo que no me gusta porque no tengo dinero. Y Wow. esa fue una de las grandes motivaciones para empezar a ahorrar y para empezar a mirar mi dinero. Em, que fue para mí bueno, pues la supervivencia y el sentir, porque uno de mis miedos era, joder, es que si dejo el trabajo ahora, ¿no? Y si realmente llego a ese punto de no puedo más, no tengo nada, ¿no? Y me voy a quedar como en aquel momento que era muy joven, pues mi sensación era, me voy a quedar atrapada en casa de mis padres, nunca voy a ser capaz de salir de aquí, nunca voy a remontar de esta situación. Si no tengo independencia económica, a ver cómo lo hago, ¿no? Porque yo había empezado a trabajar con 19 años y esto empezó a pasar cuando tenía pues 22, cuando empezó como un momento un poco, pues bueno, un momento, unos años complicados de mi vida.
pues bueno, tenía miedo de quedarme atrapada en eso y había una fantasía también de que nunca podría salir de allí, nunca, ¿no? Si perdía un trabajo, ¿qué iba a ser de mí y todo esto? Entonces fue desde ese momento que empecé a tener esa curiosidad y justo pues de gente que yo escuchaba y que leía de Estados Unidos, de blogs que leía de gente que me gustaba, pues sí que allí sí hablaban de dinero más abiertamente y hablaban de finanzas personales y me empezó a picar como la curiosidad desde ahí y empecé a hacer mi primer Excel en 2012 y desde entonces pues han cambiado mucho los Excels porque he intentado tener, me he dado cuenta con el paso del tiempo de que hay datos que son más importantes que otros, que hay información que no es tan relevante para tomar decisiones en el día a día, que otras sí. Y cuál es esa información y cómo ordenarla y estructurarla dentro de un Excel para que una vez programado todo, simplemente rellenando los datos según van pasando los meses, la información pues me la va proporcionando el propio Excel sola, ¿no? Me Y flipa. sí fue de ahí que surgió como ese deseo de tener esos ahorros por lo que pudiese pasar en aquel momento y luego empezó pues a llegar, empezaron a llegar como otros objetivos, ¿no? Qué guay. Am, mm, y hay algo también sí, en la sensación de seguridad y de tranquilidad, de que me podía sostener a mí misma pasase lo que pasase. Buah, Mm, menuda perla maravillosa de seguridad y de autoconfianza, ¿no? También para una misma. mm, Yo quería darte las gracias por tu generosidad y por ese día en tu casa compartirme ese Excel y yo fliparlo. O sea, en plan que es como si me hubieras abierto un nuevo camino o que me hubieras como, me viene como la imagen de Mufasa enseñándole a Sinbad que todo eso que ve hasta el final del horizonte podía ser suyo, ¿no? Que de alguna manera lo era. Pues esa fue un poco la sensación en plan, madre mía, hay gente que hace esto. En mi casa no se hablaba nada de finanzas, no se hablaba nada de dinero, pero el dinero estaba muy presente, sobre todo en cómo mis padres tomaban las decisiones, pero no se explicaba nada. Entonces es como que el dinero estaba presente en el entorno, pero no se hablaba de él. Entonces que mm. tú hayas tenido esa curiosidad cuando eras muchísimo más joven y poder haber entrado ahí, bueno, al final, ¿no? Cuando ya estabas todavía viviendo con tus padres, que no estabas contando, ¿no? Con tus primeros trabajos, y ahí ya nació esa curiosidad. A lo largo de todos estos años se ha ido gestando también una maestría, siento, y que ahora te abras a compartirlo con el mundo, sobre todo con mujeres, que somos las que estamos teniendo más resistencia con estos temas. No sé por qué, la verdad. ¿Qué dirías tú que es el asunto por el que a nosotras nos cuesta un poquito más mirar esta pata, mirar este poder y entender cómo funciona el dinero a día de hoy? Fíjate, voy a hacer una cosa que no sé si me arrepentiré en algún momento, pero yo lo que trabajo es la unión de finanzas y emociones. Mis clientas son principalmente mujeres. O sea, yo ya hay momentos en los que hablo en femenino porque la mayor parte del público que llega en la parte de finanzas es femenino. Em, Podemos entrar ahora en la dificultad que hemos tenido las mujeres en entrar en este tema, pero fíjate lo que me ha venido a la cabeza según lo estabas diciendo, que los que tienen dificultad de entrar en el mundo finanzas y emociones en realidad son ellos, porque ellos no son los que me llegan a mí. Total, qué bueno. Hay un público, vamos a decir, masculino que está buscando otro tipo de voces que puedo entender que puedan, que pueda haber un mayor match ahí en esa búsqueda de, eh, pues bueno, el control, o sea, la mirada de líneas del control y desde la inversión, ¿no? Dejando totalmente de lado el mundo emocional. Por otro lado, pues nosotras formamos bastante menos parte de este mundo como de muchos otros mundos que han sido tradicionalmente muy masculinizados. Hace unas semanas pues compartimos un espacio de una formación, bueno, una comunidad de libertad financiera que me pareció súper interesante y precisamente lo que comentamos es que creo que éramos como unas 14 personas más o menos Sí, y éramos tres mujeres, ¿no? sí. Y que ellos nos pues preguntaban, ¿por qué creéis que hay pocas mujeres en este tipo de espacios? Porque, bueno, lo primero es que me gustó que se dan cuenta de que no estamos Mm, fuera de coña. Yo pensaba que no se daban cuenta. pero quizá porque estábamos nosotras tres, nunca lo sabremos. Puede ser. Puede ser que en ese momento dijesen, oh,
Hay un elemento disruptivo diferente a lo que suele haber. Puede ser, no lo sé. No sé si es algo que se habían cuestionado antes realmente o surgió precisamente a raíz de nuestra presencia ahí, ¿no? Pero una de las razones que yo comparto, que me parece que tiene mucho sentido, tiene que ver con, bueno, con un artículo que apareció en El País hace unos meses que hablaba de un estudio longitudinal que se había hecho en niños y niñas ante la idea de que independientemente de que se sacasen las mismas notas o incluso mejores notas, las niñas experimentaban muchísima más ansiedad ante los exámenes de matemáticas. Y es casual, ¿no? Es como que sea específicamente en matemáticas donde aumenta la ansiedad, cuando estamos viendo eso, ¿no? Como que hay una capacidad que es igual y en algunos casos incluso por encima de la media. Entonces aquí lo que planteaba este estudio es esa parte del efecto Pigmalión, de cómo desde pequeñas recibimos discursos como de, esto va a ser muy difícil, esto te va a ser muy complicado, las matemáticas son muy difíciles, ¿no? Eh, Dicho exclusivamente o de una forma como muy directa a las niñas, ¿no? Y cómo habían visto a raíz de este estudio que esto afectaba a las decisiones que las niñas iban tomando según iban creciendo y tenían que tomar decisiones respecto a su carrera educativa, pues como en cuanto tenían oportunidad de no elegir matemáticas, tomaban esa vía mayoritariamente, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque es una de las raíces por las que pues, hay menos mujeres dentro de carreras tecnológicas, ¿no? Y casualmente, pues las carreras mejor pagadas. Y creo que desde otras miradas, y siempre será interesante entender este tema desde todos los ángulos que sean posibles, porque al final hay muchos temas que nos atraviesan Total. la forma en la que elegimos en nuestro futuro, pero creo que esta es particularmente interesante porque creo que hay un discurso biologicista del no, las mujeres que tienen más tendencia a las Mm, carreras de cuidados, ¿no? Por su biología y su forma maternal y cuidadora, y es como, a ver, corazones, no. O sea, biología y cultura nos afectan, sí. Nos afecta más la biología que la cultura, no necesariamente. Y cuando estamos viendo este tipo de situaciones en las que hay un input distinto a ellas que a ellos, pues ya estamos viendo que aquí hay una programación totalmente diferente a nivel cultural y que por supuesto nos afecta en la toma de nuestras decisiones. Que luego más adelante lo justifiquemos como sea, porque yo me puedo imaginar que haya gente que diga, no, no, es que a mí yo me siento, me interesan más estas áreas o me siento más cómoda en estas áreas. Pero hasta qué punto eso es real y es propio y no es, me han condicionado para sentir ansiedad ante ciertos temas. total, incluso me venía, ¿no? Como puede ser que haya sido así porque no teníamos esa conciencia, pero a día de hoy que, por ejemplo, estás tú divulgando, cada vez hay más mujeres, ¿no? Que están hablando de dinero y también de sus propios negocios, de cómo Mm. emprender, de cómo se han estado vinculando con el dinero, esa mirada siempre se puede abrir, ¿no? Entonces, cuando Totalmente. llega una oportunidad de decir, vale, quizá está haciendo así para mí hasta este momento, pero ahora de repente me doy cuenta, gracias a ese trabajo también de divulgación y de compartir, que otra forma de relacionarme con el dinero es posible, ¿no? Entonces ahí se abre un infinito mundo de posibilidades y cómo podría ser para alguien que viene de esta historia, ¿no? Yo me identifico mucho con lo que cuentas, en plan era de esas niñas a las que le generaba ansiedad y en cuanto pude me las quité y a día de hoy, bueno, es lo que se eligió, ¿no? Con el nivel de conciencia que se tenía, pero a día de hoy veo que ya hay otras formas de relacionarse y ha empezado como un idilio, lo llamo así, idilio o una nueva Ujú. fase de mi vida en la que gracias a que hice finanzas emocionales contigo, algo se encendió, algo se sembró y ha ido creciendo, ¿no? Pero siento que es un camino que nunca acaba. No sé cómo es para ti. Quería traerte varias cosas porque has abierto un Ujú. montón de melones. El primero, ¿qué le dirías a alguien que viene de una relación más bien escasa y muy mala, como de estado de supervivencia constante, como su normalidad, con el tema del dinero y que nunca lo ha mirado? Con alguien ¿qué le dirías a alguien que está como en una fase más intermedia, que lo mira, pero no termina como de responsabilizarse y de tomar ese poder, y para alguien que está, pues quizá en un nivel como más avanzado, ¿no? Que tiene como más toma de conciencia a un nivel como podría ser un conocimiento como el que tienes tú. ¿Qué mensaje le darías a cada una de estas tres personas? Mm. Pues para una persona que viene de un entorno de más escasez o más precariedad, Ujú.
también pues tener en cuenta que es un contexto en el que podemos decir que puede parecer que fácilmente dices, bueno, es que esta persona tiene todas las razones para ponerse las pilas con este tema, ¿no? Porque es como, viene un contexto difícil, quiere salir de aquí, es como, bueno, pues un poco este discurso de que desde la necesidad es que se pone uno las pilas, ¿no? Y creo que es un discurso que no es para todo el mundo y que no sirve a todo el mundo, no le funciona a todo el mundo, porque en ese contexto también lo que hay es estrés sumado al estrés. Wow, La pelos de punta, ¿eh? supervivencia, la supervivencia nos pone en una situación muy poco creativa. O sea, hay gente que puede conectar con que no, no, a mí, que me pongan contra las cuerdas, eso, entregar, hacer las cosas en el último minuto, me pone mucho más en marcha y tal. Bueno, pues hay gente a la que no. Hay gente a la que le destroza el sistema nervioso y aquí la situación es retadora en esos dos ámbitos, ¿no? Altamente retadora en lo emocional y altamente retadora en lo financiero. Y que puede ser que no se vea, ¿no? O sea, cuando tú estás como tan en estado de supervivencia, aunque sabes que el dinero es un dolor, ¿no? En tu vida, pero no lo puedes ver, ¿no? Porque quizá hay como mucho malestar también emocional, vincular, laboral, se suman muchos y cómo empezar a hacerlo, ¿no? Que un mini tip para esta persona que si nos está escuchando y está un poco sabiendo que el dinero le duele, pero quizá no teniendo esa capacidad o todavía esa visión. Mm, mm. Claro, es que es realmente complicado cuando hay problemas que además son estructurales, en los que desde lo individual podemos hacer cosas, pero estamos un tanto en limitación. Simplemente decir, haz esto y funcionará, ¿no? Eh, yo soy de la opinión de que cuando emocionalmente estamos centradas, el siguiente paso a tomar desde lo racional se ve más fácil y se ve más claro. Qué Entonces, belleza. creo que si el caso es que hay mucha angustia, primero iría a intentar a encontrar formas de calmar esto, Mm, de poder conectar desde el cuerpo, soltar más la mente y los discursos del no voy a poder por no sé qué, por no sé cuál, por no sé qué, por esto y lo otro, cómo lo hago, tal, tal, tal. Intentar soltar este tipo de diálogo porque no ayuda y no va a apoyar en nada. Calmaría el sistema nervioso. Quien esté en este tipo de situaciones y no sienta que sea la parte emocional la que tiene más peso, sino no estoy sabiendo gestionar el dinero, yo es que diría que YouTube está tan lleno, de verdad, de gente enseñando esto de forma gratuita, que con una base en la que puedan empezar simplemente a ver dónde se está yendo, cuánto está entrando y dónde se está yendo, van a poder tomar mejores decisiones. Y por supuesto que si hay dificultad de llegar a final de mes, hay un salario mínimo o un sueldo son por debajo del salario mínimo, eh, seguramente no estarán haciendo grandes cosas, ni es una cuestión de mirar porque habrá grandes despilfarros, pero sí de mirar para tomar conciencia de dónde se está yendo. Y a partir de ahí también ayuda pues ver dónde nos gustaría que hubiese más. mm, total, Es total, como me como está hacer esa faltando. reflexión. Claro, me está faltando, pero ¿y cuánto me está faltando? Porque a partir de ahí es que se pueden empezar a intentar tomar decisiones distintas. Y ya puedo ver, vale, me está faltando tanto, ¿de qué manera podría conseguir esto? Y es que tiene que ser a través de escalar donde estoy, formarme un poquito en algo para poder conseguir otro trabajo que esté un poquito mejor pagado. ¿Qué cosas se me puede ocurrir desde aquí? Lo ideal para mí nunca será que tengamos que trabajar más de 8 horas, es que es ridículo, ya me parece ridículo, pues bueno, que haya, según en qué puestos de trabajo, jornadas de 8 horas, porque sabemos que durante 8 horas no somos No 100% eres productivos, o sea, productiva, que total. no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, plantear también estás en la precariedad, trabaja aún más horas, pues me parece honestamente una mierda de De recomendación solución, sí. por mi parte, o sea, pero yo personalmente ni veo otra ni conozco otra, entonces no tengo más planteamiento que hay momentos en los que toca
a acogernos, sostenernos emocionalmente y apechugar una temporada para que las cosas mejoren. Es que yo no lo he vivido de otra manera tampoco. Sí, sobre todo como pequeños cambios, ¿no? Lo que decías, al tomar conciencia de en qué estoy invirtiendo, en qué se me va Mm, o en qué, al final eso es mirando, ¿no? Mirando ese sótano y encendiendo la lucecita ahí y sobre todo si venimos de no haberlo visto nunca, ¿no? De que nunca has bajado ahí, entonces tampoco sabes qué va a haber y a veces es un poco más la tralla que te puede contar la mente de lo que hay que luego realmente hacerte visible, ¿no? Y decir, ah, mira, se me está yendo aquí, allá, tal, pues resulta, como en mi caso, ¿no? Resulta que llevo más de 20.000 euros en formaciones, experiencias y cosas para mi desarrollo personal, ¿no? Entonces, justo estos últimos 6 meses, el decir, no voy a invertir en formación estos 6 meses. Y veo, ¿eh? Y me lo gozo entrando en embudos, viendo herramientas que usan otras compañeras, viendo cómo lo viven, ¿no? Y la pasión que mm, le ponen, pero manteniendo firme ese compromiso de no voy a entrar. A pesar de que veo como la gente sabe muy bien cómo comunicar, cómo traer su esencia, quien cuenta, bueno, pues con ciertas herramientas, ¿no? Pero está siendo un reto súper interesante. Entonces cojo esa pildorita que has dado tanto para, obviamente, los que vienen de un estado de supervivencia más activo, necesitarán lo que tú has dicho al principio, ¿no? Una especie de contención de uno mismo y de hacerse cargo sobre todo del sistema nervioso y de su momento emocional. Pero luego ya las personas de la segunda línea que hemos propuesto, pues sí, es ese baile de en qué se me está yendo y qué puedo hacer. Incluso me venía eso, ¿no? Como qué compromiso interno puedo tomar conmigo misma, que igual es o dejar de hacer formaciones, o puede ser todo lo contrario, ¿no? Como decías tú, ¿qué tengo que aprender para poder hacer esa transición laboral, que a esto también ayudas mm, tú, ¿no? Para empezar mm. a buscar otra cosa que esté más alineada a mí o que me genere más ingresos o aunque me incomode, porque obviamente creo que nos incomodan las dos cosas. A mí me está incomodando un montón no entrar en entornos de expansión que me conecten con gente apasionada. Buah, eso me está costando muchísimo, pero sé que en este momento es lo que ahora me cuida. Lo hablábamos antes, antes de empezar, ¿no? Que, que no hay un único camino para todas las personas, sino que según el momento en el que estemos, que ahora nos quedará hablar de esa tercera persona, ¿no? Que ya tiene unos ahorros, que, bueno, es como cómo se relaciona con el dinero, qué puede ser lo que a esta persona le puede incomodar, ¿no? Quizá, que sería más un en qué invierto, de quién me fío, qué Claro. cosa, que Ujú. también es muy personal, ¿no? ¿Tendrías Sí. algo que decirle a este tipo de perfil de Mm, tercera línea? mm. Estaba pensando antes en el perfil intermedio, Sí. em, de cómo es, yo por ejemplo, una de las cosas que planteo siempre es cómo puedo ahorrar primero sin cortarme cosas que a mí me gustan y que me interesan. Mm, total. Que siempre hay alguna cosa que podemos mirar y que podemos cuestionar y que cuando lo miramos a nivel mensual parece poca cosa, pero que cuando lo miramos a nivel anual dices, bueno, pues oye, es un dinerito que va para ti y que, ostras, pues con de repente algo que puedan ser 10 euros al mes, dices, oye, pues son 120 al año. ¿Qué harías si tuvieses 120 euros ahora mismo delante y los pudieses usar en cualquier otra cosa, ¿no? Mm, Em, Eso lo primero. Y luego, pues, revisar, pues, qué cosas podemos recortar sin sacrificar excesivamente, ¿no? Y habrá momentos en los que no habrá más huevos que sacrificar, que es que hay partes de las que yo tampoco quiero como dulcificar el mensaje, es como intentamos que no se corten cosas de mucho disfrute, pero es que a lo mejor hay un momento concreto en el que toca hacer un poco esto, ¿no? total. Y para mí también el planteamiento es qué sensación hay en ese tipo de consumo, cuál es esa emoción con la que me está conectando y de qué Mm, otra manera la puedo conseguir, ¿no? Porque, por ejemplo, tú mencionabas esa parte de las formaciones, espacios de expansión, ¿no? Y es como, ¿de qué otra manera puedes conseguir esto? Pues es que estoy bastante convencida de que te juntas con unas cuantas amigas X que tú sabes y dices, pues esto ya tengo yo un poquito de esto, ¿no? Y nos ha total. costado lo que nos ha costado tomar este café o este ratito simplemente hacer una videollamada, ¿no? Entonces, cuando hay también como mucho enganche en el consumo de algo o un patrón muy, muy obvio de tiendo a hacer, a formarme en este tipo de cosas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, te veo a ti y es como tú te has formado muchísimo, te has hecho un montón de cosas. Hay algo en el espacio formativo que obviamente te gusta y te conecta con algo que mola, ¿no? Entonces también es pensar qué emoción hay detrás de esto. Igual que quien le gusta comprar ropa, quien le gusta salir a restaurantes,
ya no por decir me voy a cortar lo que más me gusta, que es que no es lo más recomendable. Hay otras cosas que seguramente se pueden cortar antes que lo que más gusta, ¿no? O ser estratégica en mantener lo que yo necesito para sentir que sigue habiendo disfrute y que no hay tanta restricción, porque cuando hay restricción muy fuerte, a lo que lleva es que en cuanto abrimos un poco la mano, la liamos un montón y todo lo que hemos intentado ahorrar antes, de Boom. repente se va de una, es muy curioso. Me flipa esto que estás trayendo porque creo que podría ser algo que podría estar muy vivo, ¿no? Siento que en este caso en mi proceso, pero creo que también en el de muchas personas, ¿no? Es Sí. como no irnos al extremo límite de ponernos súper firmes, a pesar de que puede ser un poco el discurso imperante a veces, ¿no? Como es la forma, disciplina y no sé qué, y sobre todo desde ese masculino, ¿no? En mi caso, que estoy ahora como leyendo mucho de estos temas, y es como, no, no, poder encontrar el punto en el que hay todavía placer, pero sobre todo me venía como que es una oportunidad, en mi caso lo ha sido así o así se ha vivido en mí, de poder mirar qué le estaba poniendo yo a las formaciones, ¿no? ¿Qué le estaba poniendo yo a esa cosa como es que tiene que ser además grandes cantidades de dinero, ¿no? Es como, vale, ¿por qué? Claro. ¿Qué se le estaba poniendo? Como has dicho tú, que con qué emoción me conecta, que no significa ni que sea bueno ni malo, simplemente que puede haber una carguita emocional de algo más, ¿no? Al final yo venía de un sitio de mucho dolor bueno, de no encajar, de no sentirme como que realmente yo había venido a hacer esa historia clásica, ¿no? De creces, sacas carrera, máster, trabajo, sabía bueno, rechazaba más bien, ¿no? Como que eso fuera una opción viable para mí y al final el trabajo en el que estoy ha sido gracias a ese trabajo, a esa carrera, a ese máster y a esa movida, ¿no? Entonces es como, que no todo es blanco, no todo es negro, de todo se puede aprender y todo depende del momento en el que estés. Me encanta como estar dedicándole más tiempo también a estas líneas del medio, ¿no? Porque no todo es un extremo u otro. Ha sido bonito Total. plantear los tres escenarios, pero creo que bailan entre sí, ¿no? Puede haber momentos y momentos del año en el que te sientas súper abundante, súper próspera, porque encima has cobrado una paga extra, te ha salido algo bien, no sé qué, bla, 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 pero también puede ser que haya momentos en el que has tenido un gasto imprevisto, familiar, lo que sea, que te haga tocar como ese punto más bajo, ¿no? Entonces, ¿crees que esto está vivo, que es cambiante, que puedes transitar varios estados según el año? Sí, totalmente. Yo, de hecho, cuando pienso en la parte de orientación vocacional y en tener un trabajo que al menos nos guste, yo no pienso en un formato de trabajo concreto. O sea, esto siempre lo digo, es como no significa que ahora tengamos que ser todas autónomas y crear proyectos independientes. Creo que eso es un momento, puede ser un momento muy concreto en la vida de alguien o puede ser la vida completa de alguien, pero no tiene por qué tener exclusivamente esta forma. Y puede haber momentos que sean híbridos porque puede haber en otro espacio privado o en un espacio público un proyecto que te emociona y te apetece probar y adelante con ello, ¿no? Y Me empezamos encanta. cosas y nunca sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí. No importa tanto el formato, lo que importa es que la visión que tenemos esté compartida con este lugar, con este proyecto y que los talentos que tenemos sean los que, y con los que más brillamos y más disfrutamos poniendo al servicio, sean los que nos están pidiendo. Para mí esto es bastante más importante. Ahora, habrá gente que diga, no, mira, yo el formato asalariado ya sí que nunca más no voy a poder, tal. Ok, o sea, está bien. Y a lo mejor, y yo también creo que son como discursos muy del sentir del momento, de, vale, ahora estás sintiendo esto, o sea, realmente vete a saber si va a cambiar en algún momento. Y no importa, o sea, es que no importa el formato. Lo De que importa es hecho, lo que se hace que se sienta que está alineado, porque podemos estar incluso en el emprendimiento y podemos estar sintiendo que, ay, que parecía que tenía buena pinta, pero que no, y encima en la incertidumbre de ganar poco o nada de dinero, ¿no? O sea, que es duro. total, total. De hecho, me venía que una de las cosas que yo estaba viendo en terapia este año, que he estado como asalariada, es que eran los mismos miedos que se me estaban dando en el emprendimiento, ¿no? Lo que pasa que ahora pues he tenido un entorno un poquito más acogedor, con cierta seguridad y pudiéndome dar de baja y que sigas teniendo como esa cosa de poder descansar, cosas que no se habían experimentado nunca y que bueno, que creo que también está bien, ¿no? Explorarlo si así se siente. Y ha sido bonito ver que siguen siendo un poco lo que traías tú, ¿no? Esas mismas emociones, esas mismas resistencias. En mi caso, por ejemplo, un exceso muy grande de perfeccionismo, de autoexigencia, de no sentirme suficiente, ¿no? Entonces estaba como todo el rato presente y era como la misma sensación y yo decía, jolín, pero si yo he salido de ahí huyendo de esta sensación y me vuelve a encontrar, ¿no? Entonces, como que creo que al final cada una trae sus propias lecciones, ¿no? Y sus propios aprendizajes y se trata de, pues en la medida de que hay mucha parte inconsciente, en la medida que somos conscientes, poder cuidarnos, ¿no? Y poder elegir lo que en ese momento nos hace bien y que pueda ser desde un lugar de amor.
Si ahora mismo lo que me cuida es elegir X cosa y encima se me pone por delante, me cuadra y bueno, pues nueva etapa, ¿no? Nueva fase, abrirnos a ello, pero la verdad es que no hay nada que sea una ley universal para todas, aunque en esto de las finanzas parece que sí, ¿no? Parece que hay siempre un camino que justo es en el que no estás tú, que tiene todas las respuestas y tiene todas las verdades, cuando en realidad es muchísimo más complejo, ¿no? Claro, y aquí entra un tema que me parece muy interesante, que últimamente he estado pensando un montón, en que hay mucha gente que lo que plantea son modelos y formas de hacer las cosas muy rígidas, en las que no hay una adaptación a la persona, sino que la persona se tiene que adaptar al modelo. Y yo entiendo que hay mucha gente que quiera trabajar desde ahí porque nos cansamos y porque de alguna forma todos en algún contexto todas nos podemos encontrar con que tener certidumbre es como un lugar de descanso, descanso sobre esta idea, ¿no? Descanso sobre este concepto. Ya no tengo que seguir cuestionándomelo y abriéndome más a ello, ¿no? Brutal. Mientras que el mantenerse abierta a lo que está sucediendo en cada momento implica mantenerse en contacto con la incertidumbre y lo que eso emocionalmente implica. Entonces, eso es lo que hace también que podamos estar en contacto con lo vivo y que podamos tener cuestionamientos como este que es, no es que haya un modelo para todas, es que ni siquiera yo puedo desde hoy decir que esta va a ser exclusivamente mi forma de vida, porque sería una mentira para mí misma y para mí ha sido gran parte de la problemática de la última década para mí, porque fue como yo tomé una decisión con 18 años y fui al pie de la letra con ella, ¿no? Y el proceso fue que de repente un día darme cuenta de que yo aquella decisión que había tomado y que ese camino que había tomado lo había seguido con una rigidez y una inflexibilidad que me había llevado a un lugar que yo ya no estaba ahí. Yo me sentía como, no sé, es que era como una carcasa muy, muy rígida, ¿no? Porque me Total. había venido muy bien para no estar en contacto con la incertidumbre, que a mí me pone en contacto con mis cosas, ¿no? Con mis miedos y mis dudas y tal, elegir una verdad y tomarla por bandera, ¿no? Aunque esto fue cómodo inicialmente, fue muy, muy desadaptativo después, porque yo no estaba en contacto con lo que estaba pasando, entonces yo no me estaba poniendo a mí en los lugares que yo necesitaba estar, ni me estaba dando el cuidado que necesitaba tener, ni estaba tomando las decisiones que yo necesitaba tomar para mí. Las tomé cuando estaba ya muy pasadita de rosca. Y esto es una de las cosas que veo también, que es como que la gente cuando me llega para temas de cambio profesional y tal, llegan ya muy al límite. Pero es porque como no ha habido contacto en el durante, o en el durante no ha habido el movimiento, a pesar de haber recibido la información de que tocaba moverse, Mm. me espero, me espero, me espero, me espero, me espero, hasta que no puedo más. Entonces tengo dos formas de salir de ahí. Pues esto, o a tiempo y con dudas de que no sé qué haré, que esto te lo contaba el otro día, ¿no? Que fue como un caso que me pareció muy interesante, ¿no? Que era como, bueno, podemos salir a tiempo y con dudas, es decir, que todavía estamos bien, pero no tenemos la absoluta certeza de cómo se va a desplegar esto, o de, oh Dios mío, me arrepentiré, no me arrepentiré, o podemos salir tarde y con absoluta certeza. Y tarde puede ser, Flipa. pues, que ya hayamos perdido toda motivación, todo interés y nos terminemos, o whatever, por la razón que sea, nos terminen despidiendo, o que salgamos con una baja o con los pies por delante. Entonces, bueno, estar en contacto es para utilizar también esa información. Wow, y imagino que esa es la como la presencia, ¿no? Lo que nos da a nosotras también el tener una entrega muy grande a nuestro desarrollo y a nuestro propio proceso, porque es así, somos dos seres que nos encanta, somos muy curiosas, entonces siempre estamos aprendiendo lo que sentimos, lo que vemos, nuevas miradas, ampliando un poco nuestras herramientas. Sí que me viene que eso es lo que nos da. O sea, nos da la capacidad de poder ver, ¿no? Que el miedo siempre va a estar ahí o siempre va a haber una cierta incomodidad, pero ¿qué es lo que en este momento resulta más coherente para mí, más honesto, sabiendo que me equivocaré, fracasaré, cometeré errores, me dolerá, que no podemos huir de eso, ¿no? Y ya hay un punto en el que ya digo, es que ya no huyo, es como, vale, sé que va a ser parte del proceso, ¿no? Y ahí también hay como ese descanso del que hablábamos antes, que me ha encantado cómo lo has explicado, porque es tal cual, ¿no? Es cuando acepto que eso va a formar parte y a la vez
transitarlo sigue doliendo. Me refiero que es como, es parte del proceso, pero eso no significa que se quite el dolor, sino que va a seguir doliendo evolucionar y crecer. Total. Y que para que haya una adaptación orgánica a lo que está pasando hace falta tener esa sensibilidad. O sea, hace falta mucha sensibilidad para ponernos en los lugares que necesitamos estar. Y esto es como casi que ser una plantita que nota que por ahí está el sol, entonces tira por ahí y, Wow. y luego nota que le falta algo por allá y hace algo diferente, ¿no? Es como estar muy, muy en una misma y por supuesto que cuando nos establecemos algún tipo de objetivo a largo plazo, el propio proceso puede ser muy intenso y nos puede, y podemos pensar, ah, pero entonces esto, cuando me quiero proponer algo grande, desde ahí no lo voy a poder conseguir, no, en absoluto. O sea, quiero decir, no significa que porque yo esté en contacto con cómo me estoy sintiendo, yo vaya a echar a perder un objetivo financiero que tengo, porque me he establecido que tengo que ahorrar tanto dinero para hacer tal cosa dentro de unos años. Significa que en la forma en que yo voy a llegar allí, para mí va a ser más respetada, porque me voy a estar escuchando. Vi el otro día que compartías una imagen, bueno, en tu canal de Telegram, el podcast de Oye Pedro, Sí. y me encantaba, ¿no? Porque él dice esta frase que a mí me resuena mucho, que es como, si voy despacio y me voy cuidando en cada paso, a cada paso estoy llegando, ¿no? Entonces, si tú Mm, tienes fija esa meta, si tú tienes claro que vas a lograr ese objetivo, porque sabes que es una certeza para ti, ¿no? Por ejemplo, en mm, tu caso, seguir divulgando de finanzas, de emociones, de propósito, porque yo sé lo que te enciende y es algo que va a seguir estando, ¿no? Entonces, es como, si yo sé que voy hacia allí, si lo voy viviendo en cada paso, aunque a veces haga una curvita, me vaya hacia un ladito, hacia el otro, yo sé que mm, voy hacia allí, ¿no? Entonces hay como una cosa también de calma, ¿no? Y creo que es como unir finanzas y sentido de vida, o y que incluso le podríamos poner esa patita que a ti también te apasiona, que es el propósito. Entonces, mm, esto está todo el rato haciendo también esa cualidad de la sensibilidad, ¿no? Pudiéndonos traer ese contacto con ella. mm, Cómo, ya como para ir cerrando, cómo es de importante el propósito y cómo forma parte esencial del tema de las finanzas, cómo se pueden unir. mm. Yo, de hecho, lo primero que trabajo, para mí antes que las finanzas está el propósito. Es lo primero, porque creo que es importante que primero sepamos qué es lo que nos mueve, hacia dónde queremos ir, qué es esto. Yo siempre digo, la idea del propósito, visión, para qué, por qué, como quiera cada persona llamarlo, es un concepto que es amplio y es un concepto que tiene que ser lo suficientemente amplio y en ese sentido abstracto, por lo cual abstracto, ¿no? Para que acote todas las cosas que a mí me interesan y que a mí me mueven profundamente, por muy distintas que sean, que no Mm. me limite, que no me dejes ninguna de esas cosas fuera. Y cuando tengo esto claro, y cuando tengo claros cuáles son mis valores y cuáles son mis talentos, en esa combinación, ¿no?, de esa información, es cuando sé qué tipo de cosas yo puedo llegar a hacer. Y ese tipo de cosas, que son proyectos más, pues, materiales, más bajados a tierra, y que no tienen por qué ser necesariamente proyectos relacionados con trabajo o con tener algún tipo de ganancia económica, porque pueden ser proyectos personales, proyectos hechos desde la divulgación, desde la cooperación, desde el voluntariado. No tenemos por qué convertir nuestro propósito en nuestro lugar de trabajo. Puede tener muchas formas y muchos espacios distintos. Y a mí me parece tremendamente válido que me dice, no, mira, yo tengo un trabajo que estoy tranquila, estoy a gusto, no me da muchos dolores de cabeza, llego, pim, pam, hago lo que tengo que hacer, me pagan y en mi tiempo libre, ahí sí que este es mi tiempo para yo descubrirme y estar yo en contacto conmigo. Y me parece maravilloso, porque volvemos a lo de antes. Cada momento vital tendrá una cosa distinta, ¿no? Y puede ser así el momento vital de alguien, ¿no? Em, y a ver, perdona porque me fui. Nada, el propósito y las finanzas, justo nos traías tú que para ti el propósito va antes y como el tenerlo Sí. claro y que está vivo y es cambiante, entonces ya eso también nos permite tomar ese camino y esa responsabilidad de las finanzas. También me venía, tú estabas diciendo que entiendes como que haya personas que tengan como su jornada laboral y cuando acaba se entregan a ese propósito y también sí que hay un boom de monetiza tus talentos, encuentra tu propósito y vive de ello, pero claro, cada uno tiene su propio viaje y cada uno tiene su propia conexión con el propósito y con luego generar dinero, ¿no? A mí me viene que no, en mi caso, lo principal no es que eso sea el fin, ¿no? Como
entre comillas, esto va a sonar súper fuerte, pero bueno, prostituir tu propósito, sino ponerlo al servicio. Y eso a veces a lo mejor requiere más tiempo o a veces sí que se da todo rodado y de repente estás viviendo ya en esa realidad, ¿no? Pero pueden darse escenarios diferentes y todo depende el desde dónde, todo depende cuánto también te estás cuidando, ¿no? Sabiendo que va a haber un punto de incomodidad y de incertidumbre que tú traías antes. Mm. Entonces, también puede ser muy retador y muy incómodo el que tu propósito sea el medio por el que tú generas dinero, Sí. ¿no? Para tu vida. Profundamente retador y profundamente incómodo, mucho más incómodo que hacer algo que nos da igual, muchísimo más. Em, Porque, por un lado, por ejemplo, bueno, y aquí sí que creo que los formatos cambian cosas, ¿no? Cuando lo estamos haciendo para otros, sí, seguimos haciéndolo sencillamente para otros. Y cuando estamos trabajando en un formato asalariado, en algo que sentimos que está alineado con nuestro propósito, pues corremos el riesgo de dedicarle muchas horas y de quemarnos igual que si estuviésemos trabajando en algo que nos diese igual. Entonces, es como cosas a las que bueno, que vigilar y tener cuidado porque nos podemos quemar mucho. Me Cuando es un encantó. proyecto Dale, propio, dale tú, cuando es propio. cuando es un proyecto propio, tenemos que hacer todo nosotras y aquí se pueden poner muchísimas más cosas en juego, como de cómo de importantes considero yo mis sueños, cómo de importantes Mm, considero yo las cosas que son importantes para mí, porque cuando trabajamos para otros me son importantes las cosas que son importantes para otros. Hay cosas que a mí también me importan, pero principalmente no hay alguien a quien nos estamos supeditando todo el rato. Y cuando es propio se ponen en juego muchísimas más cosas, la sensación de que estamos vendiendo nuestro propósito. A mí reflexiono mucho sobre la idea de monetizar el propósito. Me llegó a cuestionar si es correcto o no, en qué casos es belleza. más correcto o no. Y es un cuestionamiento que me resulta muy duro hacer también, porque en cierto sentido, lo ideal sería que pudiésemos hacer todo esto, ponernos al servicio independientemente o sea, que no necesitásemos ese dinero para vivir. Total. Porque cuando necesitamos ese dinero, de alguna forma, también hay obviamente todos necesitamos dinero para pagar facturas y tal, ¿no? Pero creo que se pueden llegar a prostituir los proyectos o las formas, o empezamos a hacer cosas de una forma que no querríamos hacerlas, y eso también nos puede hacer sentir muy mal, tan mal como cuando trabajamos para otros haciendo cosas que no nos importaban, Qué ¿no? potentísimo esto y qué necesario hablar de ello. Y un concepto como por no irnos a las polaridades, que siento que estábamos tocando, que a mí me voló la cabeza el otro día, fue lo de intraemprender, ¿no? Es no estar en un trabajo en el que yo ya tengo mis 1.600 1.500 euros y ya va a ser siempre así, sino encontrar trabajos conectados con ese propósito y que me hagan sentir realizada, pero en el que no tenga un techo económico, ¿no? Es decir, que yo pueda generar en base a lo que yo sienta dar o en base a lo que sea, ¿no? Porque aquí hay diferentes fórmulas, pero sería como rellenar esa parte por una parte de propósito, pero por otro también de finanzas o de la parte financiera, porque estoy generando sin un techo. Entonces, claro, es como, wow, incluso podría retroalimentar y reinvertir toda esta visión de mis ahorros o de donde quiero acceder, pero sin el riesgo de ser tú, de que sea algo tuyo propio, ¿no? Y que había mucha gente, según escuchaba en este podcast, era como que era un término medio y que en España se tendía como a quitar, ¿no? Como una opción. O trabajas por cuenta ajena o eres o Claro. autónoma, emprendedora. Pero ¿qué tal el intraemprender, ¿no? Y eso favorece a que proyectos, incluso pymes o empresas así como más alternativas o que nos proponen otras formas de funcionar, eh, funcionen, ¿no? Y que tú encuentres tu modelo, como que luego incluso habría híbridos, tú puedes seguir teniendo tu marca personal y estar emprendiendo en otro proyecto, me refiero que luego siempre hay grises y me pareció brutal esta idea, la vi como muy potente, ¿no? Como siempre encontrar esa cosa que parece que el escenario tiene que ser o uno u otro, pero creo que en los híbridos y en los colores que tú creas para ti misma hay muchísima sabiduría y es crearte al final tu propia vida, ¿no? Y lo que te está funcionando a ti y lo que te hace sentir, sobre todo, lo que tú decías, encendida, motivada, apasionada y un poco conectada a tu propósito al final, ¿no? Mm. Fíjate que el término de intraemprender yo lo he oído hace un montón de años dentro de las multinacionales. Se hablaba incluso de que el futuro del trabajo en grandes empresas iba a ser por proyectos, ya no iba a ser por equipo, formas parte de este equipo, sino que ibas a, que ibas a ser como pequeños emprendedores o autónomos
como dentro de las empresas, pero desde un punto de vista de lo que uno es capaz de crear y de aportar, es decir, que las tareas quizás serían menos rutinarias, pero que eso no afectaría al salario. Es decir, que tendrías un sueldo de asalariado, pero una vida como de emprendedor. Entonces, claro, yo veía esto y decía, Wow. no, nene, menudo chollo, tienes a gente súper motivada por el mismo sueldo cada mes, a los que como mucho les vas a poner un bonus de si consigues sacar adelante este proyecto, pues tendrás un X% tanto de tu sueldo por conseguir este objetivo, siempre y cuando la compañía haya conseguido sus objetivos económicos X, ¿no? Que tú puedes conseguir todos estos objetivos y esto ha sido un tema que, por ejemplo, durante la época de crisis económica, vamos a decir, que yo he visto en ciertas empresas. He vivido momentos de bonus muy buenos, de aquí todo el mundo tiene bonus, a momentos del aquí todo Cristo ha conseguido sus objetivos, pero la compañía no consigue los objetivos económicos, entonces no cobra nadie, ¿no? Wow, esto Esto. me encanta porque, claro, como tú tienes muchísima más experiencia en ese ámbito, has visto como lo vivido, ¿no? Realmente en estos contextos. Yo voy a escuchar el concepto, pero en mi caso no se ha experimentado. De hecho, yo lo que estoy ahora es como, esto es tus horas por este tiempo, por este dinero y es fijo, ¿no? No hay posibilidad de que haya ni siquiera una variable, ¿sabes? No hay Claro. forma como de moverse, pero claro, entiendo que dependerá de la empresa y dependerá también de la propuesta que nos llega y también lo que decíamos antes, sobre todo si lo sientes, ¿no? A mí me venía a cerrar diciendo que también hay cada vez más, ¿no? Personas que tienen ese coraje, esa valentía de dar el paso y de ponerse por su cuenta. Y lo que sí que me gustaría es que todas esas personas sintieran que hay espacios y que hay personas para impulsar y para apoyar y que no están solas y que cada vez somos más las que estamos ahí también ofreciéndonos las manos unas a otras para hablar desde esto, ¿no? Desde nuestra experiencia, desde los aprendizajes, trayendo quizá esas partes que no se ven cuando uno está en su propio proceso, ¿no? Está con los ojitos, una palita en cada lado y la visión está un poco limitada, por eso también el entorno, el rodearnos de gente de esto, ¿no? Que nos pueda traer otras visiones, que nos pueda ampliar en el tema de lo económico, la red, el propósito, la motivación, la inspiración, nuevas ideas, el ampliar un poquito la mirada, ¿no? Y me parecía brutal esto de lo que hablábamos antes del entorno y de que no estamos solas y de que las personas que ya habéis dado el paso o que ya están como ahí en el barro, o sea, que están ahí jugando al juego real, siento que eso te trae una sabiduría única a cada persona lo que le tiene que traer, pero que cada vez son más las personas que se están atreviendo a esto y que es encontrar también tu propia forma de hacerlo. Ujú. Gracias por este súper rato, amiga. Ha sido un gustazo. Y para cerrar, como una frase o un recordatorio que tú quieras traer también para este espacio. Pues mira, como traer también uno de los temas que me has traído antes, que no he terminado de cerrar porque me he ido por otro sitio, pues precisamente porque yo considero como que el propósito es el primer paso antes de todo lo demás, porque creo que es lo que marca dirección. Y no creo esta idea de, ay, es que si no tienes tu propósito, o sea, no vas a saber qué hacer con tu vida, no necesitamos, es una herramienta más dentro de un montón de herramientas que podemos tener, pero es una herramienta muy interesante porque marca dirección y creo que es la herramienta que da coherencia. Seamos conscientes de ello o no, lo hayamos trabajado con otra persona, o sea, algo que nos ha llegado de una forma muy natural, entonces quizá no lo llamamos así, ¿no? Pero seguir esa parte auténtica es muy importante porque es lo que hace que pongamos luego la parte de educación financiera al servicio de esto, o sea, al servicio de mi visión del mundo. Y eso impacta en que cuando yo sé en qué mundo quiero vivir, sé en qué negocios quiero poner el dinero, porque esos son los que quiero que sobrevivan, esos son los que quiero que me Total. acompañen en el tiempo que a mí me quede aquí. Y que desde ahí podamos tomar decisiones para ver cuáles son esos trabajos en los que siento que yo también estoy aportando a esa visión desde mis talentos. Poder tener un conocimiento de nuestro mundo interno, de cómo son mis patrones emocionales, a qué me apego, a qué no me apego, de qué huyo, comprender cuáles son pues esas formas en las que nos vemos viviendo de una forma cíclica, casi el día de la marmota, ¿no? Cuando nos pillamos a veces otra vez el patrón este, ¿no? Esto es súper importante entenderlo para poder comprendernos mejor y ser más amables con nosotras y no proyectar tanto las fórmulas de fuera o cómo tendrían que ser las cosas, sino poder conectar con la propia forma que una tiene y la red que decías tú, la red es imprescindible. O
sea, lo que más oigo en sesiones es que la gente se siente sola, que hay un deseo enorme de generar comunidad y no estamos, no sé si es que no estamos sabiendo cómo hacerlo, si es que queremos pero luego sentimos algún tipo de reticencia, no sé qué es, pero necesitamos encontrar nuestro grupo de iguales, nuestro grupo de gente afín con quien nos sentimos cómodas y que también nos ayudan a ampliar nuestra mirada. Mm. Buah, pues ahí queda sembradita esta pedazo de semilla. Y muchas gracias. Gracias por este tiempo. Seguimos conectadas Sí. y nos seguimos conectando en redes. Te abrazo, Muchísimas preciosa. gracias. Un Gracias, abrazo enorme. gracias. Bueno, espero que esta entrevista con Patri te haya nutrido muchísimo y que pueda ampliar tu mirada, cuestionarte, hacerte repensar y reflexionar sobre cómo es tu vínculo con las finanzas. A mí, desde luego, cada vez que la escucho, que compartimos un espacio, siempre me trae regalos, que saco pura alquimia de ello. Así que, como te dije, vamos a conectar con estos arquetipos del dinero para que veas cuál ha sido tu predominante. Cuando yo lo escuché, me di cuenta de que cada persona transita por todos, pero puede que haya alguno en el que te está haciendo un poquito de pupa o te está ambicionando, te está llamando a tomarlo y vamos con ello. El primero sería el huérfano o la huérfana, ese arquetipo que es un estado en el que dependes de otras personas o dependes del estado y por lo tanto te diré como en un punto de inacción, ¿no? Entonces buscas esa parte como que te materne, que te paterne, porque estás actuando desde este arquetipo. El segundo sería el vagabundo, que es, por ejemplo, en mi caso, en el que más me identifico, porque era, según entra el dinero, sale. Y se preocupa mucho por disfrutar de la vida, pero es como esta frase de vive, que solo se vive una vez, el momento es ahora, y no hay como esa capacidad, ¿no?, de conectar con lo que... Con a largo plazo, la vista a largo plazo, ¿no? Sino que sería como más vive el presente y no hay como esa atención hacia el dinero. El tercer arquetipo sería el mártir, que es esta idea judio-cristiana y también muy de nuestra sociedad del sacrificio, ¿no? Sí que están amigados con el dinero porque lo van recibiendo a la entrada, pero desde ese punto de lucha, o sea, no es que estén amigados, es que le van dando espacio porque hay mucho sacrificio. Entonces, como yo me estoy sacrificando tanto y estoy trabajando tanto, tengo todo este dinero, pero no hay ese disfrute, ¿no? Por lo tanto, hay una renuncia al disfrute, como por ejemplo tenía muy conectado el vagabundo, ¿no? El siguiente arquetipo sería el del guerrero o la guerrera, que es esta parte como más ambiciosa, apasionada, que se adentra, que es valiente. Esta parte está muy conectada con la valentía porque se enfrenta. Es como sí, este sí que está como me amigo con el dinero, con los nuevos caminos que tengo que trazar para generar nuevas fuentes de ingresos o cosas que nunca he hecho, pero a la vez también está esa parte de protejo a mis soldaditos, protejo a mis ahorros y los invierto estratégica intencionalmente, ¿no? Es como el estratega que juega en el tablero. Y como vemos ya, cada paso, cada arquetipo que estamos compartiendo tiene como un mayor nivel de conciencia también, ¿no? Y por lo tanto, unos aprendizajes adscritos a ese arquetipo. Y el último, me encantó cuando lo escuché, cuando escuché al hombre que lo traía como referencia, es el arquetipo del mago o la maga, que es ese arquetipo que confía en sus dones, que genera a través de sus talentos, que sí tiene conciencia de su dinero, pero el dinero no es lo que le mueve, ¿no? No genera el movimiento, el tener más dinero, sino que es algo como que está en propósito, está fluyendo y la vida le va trayendo más dinero, más abundancia y más capacidad creativa. Así que estos son los 5 arquetipos y lo interesante sería, no que lo tomases como una verdad, como siempre, sino que observes cuál resuena más en tu vida, desde dónde sientes que te has estado moviendo más y también ahora sabiendo cómo son estos 5 y cómo juegan y cómo se mueven en nuestras vidas, que puedas tomar conciencia y ir diciendo, pues voy a transicionar un poquito hacia la guerrera y la maga porque son a los que me gustaría abrazar y vivir desde ahí, identificarme cuando estoy en el vagabundo, en el mártir o en el huérfano. Así que así te comparto de manera muy sencilla y muy simple la idea de los arquetipos respecto al dinero y pasamos a las creencias. Siento que resignificar creencias es súper importante y creo que es un camino que nunca acaba. O sea, estos son como unas 13 ideas, pero sería súper interesante que conectaras con cuáles han sido las que a ti
te han estado limitando en tu proceso y que puedas resignificarlas. Esto requiere de que tengas como un espacio contigo misma, que dediques X tiempo a la semana a reflexionar en torno a tu dinero, a tus finanzas, a cómo te estás vinculando con él, qué creencias se te activan y vamos a construir unas nuevas juntas. Si has tenido alguna vez el pensamiento de que el dinero no es importante, lo vamos a reformular, lo vamos a transformar por: el dinero es una herramienta importante para lograr mis sueños y objetivos. El dinero es una herramienta importante para lograr mis sueños y objetivos. La segunda, si alguna vez te has encontrado pensando nunca seré rica, nunca seré rico, cambia esto por: estoy en el camino hacia la riqueza y cada día estoy más cerca. Estoy en camino hacia la riqueza y cada día estoy más cerca. 3. Los ricos son malas personas. Si alguna vez has conectado con esta idea, con esta creencia, la soltamos y consideramos: la riqueza me permite hacer más bien en el mundo. La riqueza me permite hacer más bien en el mundo. 4. Si tuviera dinero, dejaría de trabajar. La cambiamos y pensamos en: el dinero me da la libertad de elegir el trabajo que amo. Pelos de punta. El dinero me da la libertad de elegir el trabajo que amo. 5. No me gusta pensar en temas de dinero. Lo transformamos por: disfruto aprendiendo y mejorando mi salud financiera, porque mejoro mi vida y la de mi entorno. Disfruto aprendiendo y mejorando mi salud financiera, porque mejoro mi vida y la de mi entorno. 6. El dinero no es tan importante. Lo reemplazamos por: el dinero es importante para mi bienestar y seguridad. El dinero es importante para mi bienestar y seguridad. Vamos con las 7. El mundo del dinero es complicado de entender. La cambiamos, la transformamos por: estoy aprendiendo sobre dinero y mejorando cada día. Estoy aprendiendo sobre dinero y mejorando cada día. 8. Si alguna vez has llegado a pensar: nadie en mi familia ha vivido con dinero y yo tampoco lo haré. Lo cambiamos, lo transformamos por: soy la creadora de mi propia realidad financiera. Soy el creador de mi propia realidad financiera. 9. Lo que yo hago no hace que la gente quiera pagar mucho dinero. Aquí, emprendedoras, empresarias. Lo que yo hago no hace que la gente quiera pagar mucho dinero. Y lo vamos a transformar y a considerar esta nueva creencia. El valor de mi trabajo es reconocido y bien remunerado. El valor de mi trabajo es reconocido y bien remunerado. 10. Solo los ricos y su familia son capaces de ser más ricos. Lo cambiamos por: mi origen no define mi futuro financiero. Mis acciones sí. Mi origen no decide mi futuro financiero. Mis acciones sí. 11. Para ser rica hay que trabajar muy duro. ¿Consideramos esta nueva creencia? El trabajo inteligente y la inversión sabia me llevará a la riqueza. El trabajo inteligente y la inversión sabia me llevarán a la riqueza. 12. Todos los ricos son malas personas. La cambiamos, la transformamos, vamos a incorporar una nueva
Hay muchas personas ricas y generosas que hacen el bien. Hay muchas personas ricas y generosas que hacen el bien. Y última, que deconstruimos, que detonamos juntas, los ricos no son felices. Y cambiamos esto por: la riqueza me brinda la oportunidad de vivir una vida plena y feliz. La riqueza me brinda la oportunidad de vivir una vida plena y feliz. Entendamos que también nos toca ser pacientes, entender que estas semillas se van plantando y es una cuestión de regarlas día a día, que el tema de la inteligencia financiera y de las finanzas, sobre todo en mujeres, es algo que viene también de nuestras ancestras y de nuestras antepasadas de hace unos años. Las mujeres necesitaban que alguien las acompañara para abrir una cuenta en el banco. Entonces, si miramos la vista atrás, tampoco hace tanto tiempo que nosotras tenemos como acceso a todas estas áreas y a estos conocimientos, y también hay mucho poder y es muy revolucionario que empecemos a hacernos cargo de construir esas creencias y poco a poco ir entrando en contextos donde se hable de dinero y donde podamos, sí, ser las que menos información, sabiduría y experiencia tenemos respecto al tema, pero las que estamos ahí sentadas, dispuestas a aprender, a escuchar y a hacer las cosas de una manera distinta. Así que muchas gracias por dedicarte este ratito para mirar un poquito hacia tu parte financiera y nutrirla de alguna manera. Deseo que todas estas reflexiones, todas estas aportaciones puedan tocarte el corazón y que puedan generar cambios profundos a nivel de tu relación con las finanzas. Te abrazo, te honro, te veo y nos seguimos compartiendo.